Saludamos a esta hora con nuestra invitada. Nos acompaña vía telemática la doctora Jimena Ron, abogada constitucionalista. Doctora Ron, buenos días. Bienvenida. Gracias por estar en el espacio Punto Noticias en su primera emisión. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer el tema de la Constitución también fue abordado de forma negativa en el debate presidencial. Según una de las candidatas, la Constitución garantista es la responsable de todos los males que vive actualmente el país. Y adicionalmente, las violaciones a la Constitución cometidas en las últimas semanas, bueno, a lo largo de este último periodo, pasaron realmente inadvertidas. ¿Qué opinión le merecen esas dos observaciones que le acabo de realizar durante este debate presidencial? ¿Qué sensación le quedó? ¿Qué evaluación tiene del mismo? Buenos días, bienvenida. Hola Licenia, Alexis, un saludo también a quienes nos escuchan. En efecto, escuchamos en repetidas ocasiones a la Constitución en el debate presidencial y eso es positivo, debo decir, el que la palabra Constitución esté en un debate presidencial, yo no creo que que sea una cosa negativa, sino más bien positiva, sino más bien necesaria y forzosa, pero venía acompañada con epítetos equivocados, ¿no? Ustedes verán que la candidata Andrea González, que fue sobre todo quien se refirió a la Constitución, hizo referencia a ella como una constitución garantista en el sentido despectivo, la llamó constitución chavista, la llamó constitución que permite el narcotráfico, y yo creo que nada más, digamos, desconocedor de la Constitución que decir aquello. La Constitución no promueve de ninguna manera ni el narcoterrorismo, ni el narcotráfico, ni tampoco imposibilita a los jueces a los jueces o a los fiscales hacer su trabajo. La Constitución lo que promueve, más bien lo que intenta proteger son los derechos de las personas. Si se llevan mal en la práctica, si las cosas no funcionan, como en efecto hemos sido testigos, pues no es no es problema de la Constitución, no es, la Constitución no es el problema más bien, ¿no? Sino cómo se ejecuta las herramientas que el ordenamiento jurídico nos da. Entonces me parece que es un tema de control, pero claro, usado en el debate presidencial, me parece con el simple, eh, digamos, con la simple finalidad de generar algún tipo de pronunciamiento destacable, no sé, digamos, o cuestionar, digamos, a la organización política, esa era, me parece que la finalidad clara a la organización política de la que derivó la Constitución, me parece que esa era la finalidad clara de Andrea González. Y claro, también a mí me llama la atención y yo sí creo que hubo un vacío enorme en el debate presidencial en que se haya hecho referencia a las múltiples inobservancias a la Constitución que ha tenido este gobierno, por ejemplo, ¿no? Me parece que esa fue para mí una ausencia enorme, un vacío grande que había que evidenciar en ese momento. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. Sí, en efecto, ¿no? Fue mencionada la Constitución y también la palabra constituyente, es decir, algunos están pensando ya en ir hacia una nueva constituyente de la cual se derivaría una nueva constitución, unas reformas más profundas a la actual estructura constitucional que tiene el país. ¿Es lo que se requiere, es lo que se necesita? Digamos, ¿esa es la solución para unos males tan profundos y graves como los que enfrenta el Ecuador en este momento, que requiere soluciones inmediatas? Por ejemplo, a mí me llama la atención que hablen con tanta ligereza de una constituyente, de una constitución, y no digan nada con respecto de la crisis por la que atraviesa el sistema judicial y qué es lo que van a hacer justamente para resolver eso. No sé si a usted le llama también la atención aquello y qué es lo que cree que está pasando por los cuartos de guerra de cada una de las candidaturas que están promoviendo justamente esta idea de reformar la Constitución. A ver, hay dos cosas que creo que son importantes. Primero, decirle a la ciudadanía que no se dejen vender humo. Que sí que hay algunas cosas que la Constitución debe modificar, ¿no? Que se debe modificar de la Constitución. Quizás, por poner un ejemplo, la eliminación del Consejo de la Judicatura, cuestión en la que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si se quiere. Pero estas modificaciones que tienen que ver con la parte orgánica de la Constitución no requieren asamblea constituyente, requieren reforma parcial a la Constitución. Y eso no es tan complejo, digamos, tiene un procedimiento, pero no involucra esta modificación integral de la Constitución. Hay que tener muchísimo cuidado
porque la Asamblea Constituyente ya involucra la modificación total de la Constitución, incluida los derechos constitucionales, ¿no? Yo no sé en qué medida realmente podemos, como ciudadanía, avalar una propuesta que implique la modificación de los derechos constitucionales con el riesgo de que se modifiquen para atrás, ¿no? Yo sé que tenemos este principio de no regresividad, pero siempre es complicado en una asamblea constituyente manejar esto que nosotros llamamos ya derechos conquistados y que entran en un riesgo enorme, ¿no? No existe, por lo menos en la parte dogmática de la Constitución, en lo que tiene que ver con derechos, ningún riesgo para la ciudadanía. No tenemos muchos derechos, eso, digamos, es absolutamente inadecuado hacer una referencia a esto. Tenemos los derechos que necesitamos y los que aspiramos a fortalecer. En la parte orgánica sí requiere modificaciones, sí requiere ajustes, sin duda alguna, por el paso del tiempo incluso, pero eso no amerita una asamblea constituyente. Me parece que un poco lo que hacen algunos partidos políticos, algunas organizaciones políticas al sugerir una asamblea constituyente en el fondo es generar una propuesta que puede ser más de corte populista, y lo que realmente, digamos, me preocupa en el fondo es que se genere un desprestigio a la Constitución que haga que realmente la ciudadanía en algún punto se convenza de que la solución para todos nuestros males es mover la Carta Constitucional, ¿no? Es cambiar la norma suprema y entonces al día siguiente seremos ese país el que todos soñamos, y eso no es así. Podemos cambiar la Constitución 50 veces. Si es que no hay un cambio de actitud de parte de quienes están en los organismos de poder, de parte de las organizaciones políticas, de los candidatos, de quienes gobiernan, no va a pasar absolutamente nada. Insisto, no es una cuestión de norma ni de falta de norma, es una cuestión de cómo estás ejerciendo esas funciones que te da la Constitución. Doctora Ron, el presidente ha pasado de días siendo presidente, días presidente, candidato ha sido todo el tiempo, pero bueno, días que dice que es solo presidente, días que dice que es solo candidato. Y ahora está en viaje hacia los Estados Unidos, en momentos en que la Corte Constitucional ha puesto fin a esta discusión respecto a la sanción que tuvo el Ministerio del Trabajo en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, un revés para el presidente de la República, pero pese a eso, el presidente ha decidido encargar nuevamente la vicepresidencia a la señora, nombrar vicepresidenta a la señora Géliber, encargar la presidencia momentáneamente hasta ayer a la señora Géliber, y la vicepresidenta en funciones sigue siendo la señora Géliber, a pesar de que la Corte Constitucional le ha dicho que la sanción por la que le suspendieron 150 días a la señora Abad es inconstitucional, y por el contrario ha decidido ratificar en su deseo de mandarla a Turquía, y él ha comprado hasta los pasajes. Allí, ¿qué se puede analizar? Vicenia, yo la verdad que siento que digamos, complicado enfrentar lo que está sucediendo si no tenemos como órganos de control que nos ayuden, que actúen de forma oportuna, y no tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? La ciudadanía, digamos, es difícil que pueda hacerlo si no está organizada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la sentencia de la Corte Constitucional? Se emitió una decisión que me parece que fue una decisión importante en la que se cerró este debate que estaba surgiendo en redes sociales y en medios de comunicación de si se podía o no se podía iniciar un sumario administrativo a la vicepresidenta de la República y suspenderla en funciones, como fue lo que ocurrió. Algunas voces que trabajamos en la materia constitucional decíamos no se puede, porque ella no es una servidora pública solamente, ella es una servidora pública elegida con voto popular, además forma parte de este binomio presidencial, lo que aplica para ella aplica para el presidente. Entonces, un poco lo que se planteaba era, imagínense ustedes que se pueda suspender, que una ministra de Estado pueda suspender a la vicepresidenta de la República. Eso implicaría que en cualquier momento podría hacerlo con el presidente de la República. Imagínense ustedes la inestabilidad para la democracia que implicaría aceptar ese absurdo que un ministro de Estado le inicie un sumario administrativo al presidente o a la vicepresidenta y que por tanto lo suspenda. Se señaló eso, pero se usaron muchas falacias para decir que era posible, que como era servidora pública, ustedes escucharon además a la ministra de Trabajo defendiendo eso dentro de la acción de protección, dentro de las audiencias públicas de acción de protección. Y creo que importantísimo que la Corte Constitucional haya cerrado la discusión y haya dicho no se puede iniciar un sumario administrativo. No es posible que una autoridad administrativa suspenda
destituya o sancione de alguna manera a la vicepresidenta y al presidente de la República. Eso no es posible porque atenta a la democracia y atenta a la Constitución y por tanto es inconstitucional, ¿no? La única forma de que el binomio presidencial sea suspendido o sea destituido es a través de las causales taxativas que tiene la Constitución, a través del control político. Y eso ya cierra la discusión. Otra cosa es que el presidente haya dejado en funciones, haya, digamos, nombrado, designado por decreto a una vicepresidenta. Eso también hemos señalado que es inconstitucional, pero la Corte Constitucional no ha tenido un proceso que le haya dado la oportunidad de pronunciarse. Sin embargo, en este ya nos da ciertas luces, ya empieza como a iluminar un poco el camino y es clara en señalar que la fuerza mayor, cuando hay una ausencia temporal del vicepresidente o de la vicepresidenta o del presidente, la fuerza mayor tiene que ser un evento irresistible, dice la Corte Constitucional, para que ocurra fuerza mayor. Noten ustedes que en el caso de Verónica Abad no existe pues fuerza mayor para que ella no pueda asumir la vicepresidencia de la República. Ella está aquí en el país, además hoy por hoy está aquí en el país sin ninguna imposibilidad física ni jurídica ni fáctica para poder asumir la vicepresidencia, salvo evidentemente la voluntad del presidente, que es que él no quiere que ella asuma la vicepresidencia. Pero eso no constituye fuerza mayor, dice la Corte Constitucional. Entonces me parece que esto nos va dando luces de que si llegara un proceso a la Corte Constitucional en ese sentido, digamos, o aquellos que se estén resolviendo en ese sentido, me parece que van a terminar por esa decisión. Ahora, una decisión me parece que inoportuna además, porque para cuando eso salga, eventualmente ya habrá terminado la campaña electoral y habremos terminado una campaña con un presidente candidato. Doctora, ¿qué opinión le mereció a usted la pregunta, la primera con la que abrió el debate, esta que tenía que ver con la posibilidad de sancionar a menores de edad como que si fueran adultos en el cometimiento de delitos como una solución para los problemas de inseguridad? Le quiero preguntar eso de entrada, pero también las propuestas de algunos candidatos que rayaban en lo absurdo, ¿no? Como por ejemplo eliminar, o sea, construir ya no solo cárceles sino cementerios, porque todo portador de armas va a terminar muerto, decía el general Arauz, lo de la pena de muerte, ese tipo de populismo penal que tuvo mucha cobertura ayer durante el debate. ¿Qué opinión le merece en un contexto de profunda inseguridad como el que vive el país? Y también el hecho de que este comité de expertos, entre comillas, haya planteado esa pregunta de arranque, ¿no? No, a mí me preocupa muchísimo, me parece que es una narrativa peligrosísima la que estamos permitiendo como ciudadanía, pero claro, es una narrativa que aceptamos porque de alguna manera nos han empujado hacia ese extremo, hacia el extremo de sentir miedo, de sentir una inseguridad que hace que pareciera, ¿no es cierto?, que la única solución es una solución de mano dura, es una solución de dar bala, es una solución de sancionar a los adolescentes, de sancionar además drásticamente a los adolescentes, bueno, de militarizar, ¿no? Y con todas las consecuencias que hemos visto que eso implica, y aceptamos eso, ¿no? Aceptamos esa narrativa, tanto es así que ustedes vieron ayer en el momento del debate, que casi todos los candidatos optaron por esta narrativa de la mano dura, sin que nadie cuestionara eso. Me parece que en el debate vicepresidencial hubo un poco más de, digamos, de atención a temas diferentes. Ustedes vieron que, por ejemplo, la misma Cristina Reyes, que pareciera, digamos, que su binomio es más de mano dura, Verónica Silva, fueron candidatas que fueron claras en decir la mano dura no es la solución. Hay que ir a los problemas estructurales del país. Claro, pues no sirve de nada que empecemos a matar si es que no hacemos el trabajo en esta parte, digamos, en esta raíz del problema, que es que el Estado ha dejado olvidadas a ciertos grupos poblacionales. Entonces, atención del Estado hacia las personas que menos tienen, hacia los desposeídos, que de alguna manera van a hacer
cooptados por los grupos de delincuencia organizada, eso es algo en lo que hay que trabajar. Yo no escuché mucho eso en el debate presidencial, más lo escuchamos en el debate vicepresidencial y eso sí preocupa, porque eso implica que probablemente cualquiera de los que llegue al sillón de Carondelet va a hacer lo que está pasando ahora, que ustedes ven que no ha solucionado en nada, que es una mano dura, que es sacar a los militares, que es pasa algo y te doy bala, el tema de desaparecidos. Me parece que eso es gravísimo en términos de protección de derechos. La ciudadanía no se está dando cuenta que eso es un tiro en el propio pie. Si permitimos que el gobierno genere esta narrativa y después, evidentemente, lo que implica la ejecución de una mano dura, lo que hacemos evidentemente es bajar nuestra propia protección en cuanto a derechos. Hay cosas que hay que hacer. No digo que no haya que ser drástico con el tema de sanciones, pero sí que hay soluciones que no se están abordando o por lo menos no se escuchó en el debate desde los candidatos presidenciales, que es qué vas a hacer con el tema de la atención social, cómo vas a fortalecer el Estado. Además, escuchamos mucho de vamos a privatizar, vamos a generar la gestión de la inversión privada, y eso es otra narrativa que me parece que empuja todo lo que está pasando hacia pensar que esa podría ser una solución. Y también es peligrosa bajar el Estado, debilitar el Estado, esta idea de vamos a adelgazar el Estado, es también una narrativa que juega en contra de la ciudadanía. Atención de salud, de educación, de alimentación, de trabajo, es parte de las obligaciones del Estado y el Estado no puede, pues, desembarazarse de esa obligación y decirle al sector privado, venga usted, ayúdeme. No, hay que fortalecer al Estado. Y por fortalecer al Estado no digo, vamos a tratar de generar más burocracia, no, fortalecer las funciones que ya se tienen, hacer más inversión social y luego sí permitir que el privado te colabore, pero realmente como un colaborador, no como el gestor principal, que me parece que es también algo de lo que estamos, un poco una narrativa que estamos aceptando hoy por hoy. Para finalizar, doctora, ninguno de los candidatos en el debate recordó que pasamos ya un año del conflicto armado interno y las consecuentes violaciones a los derechos humanos que se han producido durante este año de conflicto armado interno. ¿Cuánto tiempo más, pese a que la Corte Constitucional ha observado en varias ocasiones con las continuas renovaciones de los estados de excepción que no se cumplen las condiciones para un conflicto armado interno, cuánto tiempo más pueden sostener este estatus en el país si la propia Corte le ha dicho que no hay las condiciones para declarar un conflicto armado interno? Claro, que no hay conflicto armado interno en función del concepto internacional, dice la Corte Constitucional, y que de alguna manera esta idea lo que ha hecho que la ciudadanía acepte el aumento de impuestos, por ejemplo, ¿no es cierto? El trabajo complementario de Fuerzas Armadas, que puede traer consecuencias a largo plazo incluso. Pero a mí lo que me parece, Licenia, es que el no haber nombrado el conflicto armado no internacional podría ser una forma de decir entre líneas que yo también podría aceptarlo, ¿no? Me parece que ahí lo que faltó quizás es un cuestionamiento a esa categorización que no ha traído más que, digamos, quizás un agravamiento incluso de la situación de seguridad en la que vivimos, ¿no? Me parece que el no cuestionar un poco esta idea que solemos decir el silencio otorga, el no cuestionar nos hace pensar por lo menos que quienes están ahí como candidatos eventualmente podrían mantener esta idea que no solamente la Corte Constitucional no la ha avalado, sino que además es una puerta abierta para que se generen vulneraciones a derechos humanos. Muchísimas gracias, doctora. Siempre muy gentil por acompañarnos, muy amable. Muy amable, gracias. Un abrazo.